En el capítulo de hoy hablaremos de una figura emblemática de la enseñanza y de la práctica de la arquitectura, quien como nadie buscó resolver la difícil ecuación de desarrollar una arquitectura moderna, teniendo siempre presente nuestro contexto histórico y cultural. Nos referimos al maestro Roberto Dávila Carson. Roberto Dávila Carson, el menor de 3 hermanos, nació en Santiago en 1899, hijo de Roberto Dávila Baeza, un connotado militar, y de doña Emma Carson Cox. A la temprana edad de 8 años se traslada junto a su familia a Viena, en donde su padre había sido designado agregado militar. La estadía en Europa se traduce en un enriquecimiento cultural enorme. Bajo la tutela de su hermano Miguel, quien además estudia arquitectura, Roberto recorre países, conoce museos, múltiples obras y se familiariza con métodos de creación e investigación propios de su futuro oficio. La Viena del cambio del siglo XIX al siglo XX es uno de los momentos privilegiados, por así decir, de la cultura europea. Es un momento que ya anuncia el fin del imperio, por una parte, y por la otra es un momento en que se ha producido toda una serie de desarrollos literarios, pictóricos, psicológicos, en la Viena de Freud, en la Viena... O sea que es un momento aparentemente muy elegante, aparentemente muy decorativo, ¿no? Es el momento de lo que ellos llaman el Jugendstil, o sea, como el Art Nouveau vienés, digamos, Hoffmann y todo esto, pero al mismo tiempo es un momento cargado de tensiones internas. Tensiones que en el fondo anuncian el fin de un mundo y el comienzo de otro. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial marca el regreso de Roberto Dávila a nuestro país. Antes de un año, su padre fallece. Una dura prueba para este joven quien muy pronto decidirá seguir académicamente los pasos de su hermano, proyectando un futuro laboral en conjunto. Conforme avanza en sus estudios, surge en él cada vez con más fuerza el deseo de investigar y dar cuenta de la singular arquitectura colonial chilena. En ese sentido, Dávila es un precursor y empieza primero que nada a sistematizar lo que quedaba de esa arquitectura que se había resuelto durante la colonia, que no era tampoco una copia directa a la arquitectura española, sino que era una adaptación de esa arquitectura a los terremotos, a la relación con los indígenas, que había generado una arquitectura propia a fuerza de solucionar problemas. En ese sentido, Dávila fue un rebelde, Dávila fue alguien que recorrió, alguien que registró justamente la arquitectura propia, porque quizá él tenía una intuición de que eso también se iba a acabar, o se estaba acabando. De hecho, muchas de las cosas que Dávila dibujó no existen más. Sus años de estudio los enriquece también con una intensa lectura de libros y revistas que le darán cabal conocimiento de lo que arquitectónicamente ocurría en Europa. Coherente con su acostumbrado rigor, presenta en su proyecto de título una llamativa propuesta para un santuario en conmemoración a los héroes de la batalla de Maipú. Él se demoró 6 años en hacer ese proyecto. Así como él se demoró tantos años en cuajar esto y después en representarlo en papel, fue porque él ahí pudo decantar todo lo que él pensaba sobre la arquitectura chilena, que fuera netamente chilena y que fuera a su vez representativa de la idea de este monumento. Esa masa emergente, ese volumen emergente, por dentro tenía que tener una cierta curva y que no podía hallar la curva dibujada en términos técnicos, mano alzada, lo que sea, pero no podía encontrar la cuestión. Hasta que en algún momento
vio un cordel sujeto de los dos extremos y ahí encontró la curva exacta, que era la catenaria. Daba vuelta, hizo la catenaria como cielo interior de ese volumen emergente. Él, recordándose en alguna ocasión de su proyecto de título, dice que es el lugar donde él formuló su credo artístico, que justamente en ese credo artístico él quería hacer compatible una actitud moderna con unas fuentes locales. Más de alguna suspicacia provocaría años más tarde en él las sorprendentes similitudes que habría entre su proyecto original y el de su colega Juan Martínez, quien en el año 47 se adjudicara el concurso para dicho templo. Lo que él contaba es que le habían robado la idea, así de simple, que era su idea y que la hicieron, obviamente nunca se reproduce igual, pero que era su idea. El mismo tema y la misma solución. Una nave central emergente rodeada con dos brazos. Igual. De hecho, la Católica en algún momento mostró la maqueta y es por lo menos parecido, porque está claro. Entonces él quedó muy traumatizado porque eso le ocurrió al principio de su carrera, cuando él recién se recibió. Entonces quedó súper traumatizado y por eso él nunca le entregaba ningún antecedente de él a nadie. A nadie, porque él tenía como esa cosa de que le iban a robar las ideas. Y si de pronto se distinguió o se escandalizó, fue justamente por tomar como modelos cosas que en ese momento no necesariamente eran consideradas modelos. Y yo creo que de ahí arranca una postura que con oscilaciones es la que él va a mantener a lo largo de toda su vida. Junto a su proyecto de título, presenta todo el material de investigación producto de sus años de trabajo, lo que además de una excelente calificación, le traerá múltiples reconocimientos a esta encomiable labor. Recorrió Chile, no sé si Chile completo, pero recorrió la zona central al menos y el sur, buscando arquitectura, genuina arquitectura colonial, y la dibujó. Entonces en realidad la portada es un conjunto de croquis y de dibujos, ¿no es cierto?, sobre esa arquitectura colonial. Y él busca los valores arquitectónicos que tiene esa arquitectura como genuina de ciertos contextos rurales, ¿no es cierto?, con unas materialidades, ¿no es cierto?, con la teja, el adobe, etcétera, y él va a dibujar eso. Y en realidad es un conjunto de dibujos. Él estudió pintura seriamente y él ejerció la pintura también seriamente. Y por eso que uno puede entender que una obra como la que él hizo de la portada colonial, que es como la más sólida recopilación de lo que había venido registrando de la arquitectura local hacia finales de los años 20, sea presentada en la forma de grabados y pinturas. No son tanto dibujos de arquitectura, sino son una representación en general más bien artística, en algunos casos muy expresionista, de estos motivos que él perseguía donde podía. Lo primero que encuentra importante es tratar de identificar una tipología dentro de la arquitectura, que en eso va a preceder a Emilio Duarte, incluso a Max Bill cuando hace un proyecto de Valparaíso en los años 60. 50 años antes, 40 años antes, él empieza a investigar cuáles podrían ser las características estructurales, no solo ilustrativas, sino que como soluciones arquitectónicas que nosotros habríamos desarrollado como parte de nuestra propia cultura. En junio de ese mismo año presenta su investigación al concurso bienal de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile, ganando el premio que le permitirá volver a Europa a realizar estudios por 2 años. Yo creo que Dávila fue extraordinariamente hábil, digamos, para contactarse con los más potentes e interesantes grupos de vanguardia europea. Uno podría decir que casi no dejó grupo que no conociera o que no tocara, digamos. O sea, por una parte él estuvo en contacto con los holandeses, con Van Tokerloo y con toda esta gente, con todo el grupo de los Países Bajos. Él también hace su estadía como más académica y obtiene un diploma, ¿verdad?, de la academia en Viena, y ahí está con Behrens, por ejemplo. Y luego se arregla para entrar en contacto con Le Corbusier y permanecer en París.
Entonces, ya bastaría tener este triángulo, Holanda, París, Viena, más los contactos que tuvo con Mies van der Rohe y con el periodo que dirigía la Bauhaus, para darse cuenta que Dávila supo dónde llegar, supo quién era quién y supo con quién conectarse. Le Corbusier le toma mucho cariño a Dávila, porque de alguna manera es un aprendiz, ¿no es cierto?, pero un aprendiz que te empieza como a confrontar y a rebatir ciertos principios. Dávila nunca dejó de afirmar que la arquitectura debía fundarse en el contexto cultural propio. Pero al mismo tiempo, él siempre tiene como algún componente más decididamente moderno. Y su gran esperanza es encontrar un lenguaje que haga compatible una actitud moderna, una renovación de la arquitectura con estas raíces propias, coloniales y locales. Hay una publicación alemana, la Modern Bauformen, que le dedica, no sé, 10 páginas a los proyectos de Dávila, ya prácticamente como arquitecto, no como estudiante, ¿no? Yo creo que esos años de permanencia en Europa y los trabajos que hizo en la Academia de Viena justamente demuestran eso. Yo diría que son casi un paréntesis. Es el momento en que realmente hace proyectos vanguardistas, en el sentido de usar realmente este lenguaje muy decidido de la arquitectura de vidrio, de la arquitectura escalonada, de los volúmenes puros. Como que él dice, esto es lo que vine a conocer y esto es lo que yo puedo manejar. Y él volvió y empezó inmediatamente a hacer clases. Y era fascinante, absolutamente fascinante, porque él transmitía no solo lo que había que enseñar, sino que él transmitía su experiencia propia. Un arquitecto que tenía esa experiencia y volvía dentro del ámbito universitario era un impulsor evidente de estas aspiraciones de cambio que se expresaron en distintos momentos en las universidades, que no siempre tuvieron éxito, fracasaron en varias oportunidades hasta que muy tardíamente se lograron cambiar, pero siempre inspirados por estos arquitectos que eran, en cierto modo, modernos de verdad. Yo creo que el principal aporte académico de Roberto Dávila, primero, era enseñar de manera correcta esta formación de inicio, donde tú te tienes que preguntar por la percepción básica de la composición, de la forma, el espacio, el tiempo, a partir de la manipulación de formas geométricas elementales. Eso es muy importante porque rompía con la enseñanza de los estilos, que no era otra cosa que copiar dibujos del Renacimiento de Grecia como un gesto mecánico y racional por parte de los estudiantes. Él hablaba pam, pam, vino, las cosas como eran, y en ese sentido era súper cercano a los alumnos. De partida le gustaba sentarse en una gran mesa y todos los alumnos alrededor. Cada proyecto se analizaba por separado y todos participaban de ese análisis. No es aprender, sino es adquirir cultura, elevar el pensamiento, hacer comprensible la evolución y los porqués de esa evolución. Y él, el maestro de Dávila, no solo fue a ver los movimientos a Europa, sino que fue a recorrer. Él tomaba muchos dibujos, apuntes, también sacaba muchas fotos, que en ese tiempo era rarísimo, si nadie tenía una máquina fotográfica. Era excepcional, tenías que tener mucho dinero para sacar fotos y tener buenas máquinas. Entonces nosotros fuimos privilegiados en ese sentido, que teníamos esta fuente, ¿no?, de imágenes que él nos presentaba. En mediados del siglo XX, la Universidad de Chile tuvo sus maestros, como Juan Martínez, como Roberto Dávila, como Ventura Galván y eventualmente algún otro. Los alumnos se separaban como en escuelas y estos maestros tenían como casi pequeñas escuelas dentro. O uno seguía la línea de Dávila o la línea de Martínez. Yo diría que justamente Dávila es visto como uno de sus maestros, como un hombre de un gran talento, de una gran sensibilidad, de una gran cultura, y que representa una conexión directa, de primera fuente, con esas vanguardias europeas. Consideraba a sus alumnos como hijos y tenía la relación padre-hijo, el reto, el rechazo, el apoyo, y eso lo manifestaba. Uno lo veía como uno ve a su padre, en este caso
intelectual, académico, como que llaman. En la década del 30, Roberto Dávila se empeña en ganar el concurso para llevar a cabo un interesante proyecto en el borde costero de Viña del Mar, el Cap Ducal, que se adjudica al presentar nada menos que 5 alternativas distintas. El terreno seguramente y el encargo era tan espectacular que los arquitectos, con tal de tener más opciones y de evitarse perder este concurso tan atractivo, se presentan con varias opciones, pero las opciones son estilísticas. Es decir, es un mismo programa, un mismo edificio, una misma localización, los mismos requerimientos técnicos y de vista, etc. Sin embargo, van envueltos, por así decirlo, en alternativas diferentes. Pero si uno mira atentamente esos croquis, la propuesta arquitectónica es una. Y hay resoluciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el proyecto, que son únicas, digamos así, que es generar un frente duro hacia la calle, abalconarse sobre el mar a través de unas terrazas, generar una escalera que entraba por un lado en todos los proyectos, ¿no?, una escalera importante, monumental, pública, ¿no es cierto?, hacia la avenida Marina, que ya tenía las palmeras, ¿no es cierto?, y se había constituido como el eje del estero Marga-Marga. Esa escalera subía a un segundo nivel y armaba este conjunto de terrazas, ¿no es cierto?, y volvía a bajar por el costado sur del edificio hacia la avenida Marina. El trabajo con los estilos, de manera desprejuiciada, tenía que ver con la educación que él recibió. Una es en estilo colonial español, haciendo alusión a lo que había al Palacio Presidencial, que está en Cerro Castillo, ahí cercano, como tratando de hacer una alusión a aquello. No sé si después se puede ver o después te lo enfocan bien. Después hace otro en estilo Tudor, como más inglés, ¿verdad?, con la arquitectura de ladrillo y con maderas formando verticales y diagonales. Y finalmente lo que se llama Streamline o Art Deco tipo buque, que es la que finalmente gana. Pero seguramente si el concurso lo hubiera ganado con alguna de las otras opciones estilísticas, seguramente ese edificio no habría pasado a la historia, o por lo menos no a la historia de la arquitectura moderna. Habría pasado seguramente con algún edificio, como cualquiera de los edificios eclécticos de Viña del Mar, la misma casa presidencial o todas las casas de recreo, en fin, de Agua Santa. Sin duda creo que la característica principal es este triunfo, por así decirlo, de la arquitectura moderna a través de ser capaz de interpretar de mejor manera un entorno de la rompiente y de la orilla de mar. El Cap Ducal tiene el origen de su nombre es por los barcos de la Cap, que en esa época circulaban por la bahía del Paraíso, ¿no es cierto?, los barcos de la Compañía Aceras del Pacífico. Por eso se le llama Cap. Y Ducal porque él tenía la idea, ¿no es cierto?, de traer los valores del Palacio Ducal de Venecia a este entorno. O sea que el nombre de alguna manera como que te indica también ciertas claves de la arquitectura naviera y de esta opción que hizo cercana a lo que sería el Palacio Ducal de Venecia, ¿no? Entonces, esta mezcla entre las dos cosas es la que de alguna manera de donde nace el proyecto. Es un proyecto que uno podría decir por suerte ganó porque se hizo y demostró en cierto modo la factibilidad de hacer una arquitectura de ese tipo en un contexto además que era tremendamente tradicional. O sea, Viña del Mar era el lugar donde lo que se construía eran palacetes en los estilos de cualquier parte. Y la inclusión del Cap Ducal, de alguna manera, yo creo que fue una inyección de modernidad en un contexto tradicional que fue bastante revolucionario dentro del contexto viñamarino. Puede llevar a la práctica completamente un programa pensado desde lo que Le Corbusier llamaría una bioarquitectura en los años 30. Es decir, está el edificio pensado racionalmente como una máquina. Cada detalle está integrado en la circulación, en la iluminación, el racionalismo funcional,
pero no solamente el objeto arquitectónico, sino que además está integrado a su entorno. Dávila juega un poco también con esa imagen naval al usar no solamente las ventanas redondas típicas de los barcos, sino también esta idea de las terrazas abiertas, y existía esta idea de que uno estaba permanentemente, podía salir en todo el perímetro a un espacio que era donde tenía la brisa marina permanente, y era como estar efectivamente en un barco, era un poco jugar con esa imagen, no solamente en términos de estilo, como del estilo náutico que se tiende a llamar, sino también en esta situación como de un poco estar en el agua, no un estilo náutico de un edificio en la tierra, sino que era un poco la posibilidad de hacer un edificio barco, de verdad. Es muy buena arquitectura. O sea, más allá de si parece barco o no parece barco, de si esto o lo otro, desgraciadamente el edificio hoy día está muy desfigurado respecto de lo que era, pero realmente la posibilidad de generar un lugar, la manera en que él se relaciona con la vereda, cómo pone la entrada, cómo desde el interior muestra el mar y las rocas, etc. La justeza con que están resueltas las formas, la precisión, en fin, ahí demuestra Dávila que él es sobre todo un gran arquitecto. Era bastante difícil porque ahí recibía todo el embate de las olas. Entonces trabajó con ingenieros de muy alto nivel para poder, y él supervisando todo eso, poder hacer una construcción que no le hiciera mella el medio ambiente, digamos, el mar y la salinidad y todo lo demás. Hay cosas que son del ámbito de la arquitectura, como disciplinar, como la concepción espacial, formal y la resolución que hace el edificio, también del programa, ¿no es cierto? Porque el programa era un salón de té, pero en el primer nivel era una especie de bar. Entonces tenían entradas como independientes, como un horario nocturno, un salón de té que funcionaba muy bien además en el día, ¿no es cierto? Que además acompaña mucho las actividades de ocio y de balnearia. El propio Le Corbusier le manda unas felicitaciones, una carta muy extensa y muy clara, digamos, de felicitaciones y que encuentra que ha manejado los principios del modernismo con maestría, digamos, en ese emplazamiento. En esos mismos años, Roberto Dávila realiza otra de sus grandes obras. La Casa Flores, ubicada en la base de la bajada Agua Santa, constituye una notable fusión de distintos estilos arquitectónicos. La Casa Flores de Roberto Dávila es muy importante entre toda la investigación que hizo y todas las realizaciones que pudo hacer en los años 30, que fueron muchas en la quinta región, porque es un hito en relación a mezclar las tendencias de la arquitectura moderna con una reflexión por las variables arquitectónicas de lo que podría ser una tradición chilena, con la gran dificultad que muy pocos han logrado sobrepasar, que no se trata solamente de ilustrar esta arquitectura propia, sino que traducirla en soluciones arquitectónicas. En general existe un acuerdo en decir que lo que resuelve la Casa Flores bastante magistralmente son las complejas condiciones del terreno. Es decir, poner una casa en un terreno en pendiente, en una esquina, en la subida de Agua Santa, y hacer como del corazón de la casa como ese gran vacío. Esa calle siempre se ubicaron grandes casas y por lo tanto esta casa venía, ¿no es cierto?, a responder a un barrio de carácter de viviendas, digámoslo así, pero la condición de esquina obviamente le da un carácter distinto y él establece esa condición de esquina como fundamento del proyecto. Estilísticamente es una muy compleja, ¿no? Muy mezcla estilos neocolonial con un poco de neoveneciano, con ventanas ojivales y un balcón que recuerda un poco a los balcones de Lima. Esas tres cosas llaman la atención. Ahora, desde el punto de vista de su posición, del manejo del programa, es una casa bastante interesante y bien estudiada y con buenos espacios, al punto que luego que dejó de ser casa ha pasado a ser una institución, ¿no? Hoy día entiendo que es de la Universidad Viña del Mar. Entonces tiene una casa que la generosidad de los espacios, la secuencia de espacios, la manera como está implantada, ha permitido que los recintos de uso doméstico se transformen también en recintos de uso institucional.
si uno la despojara un poco de sus ornamentaciones o de sus terminaciones como españolas, uno encontraría un volumen bastante limpio, algo más parecido como al expresionismo de los alemanes, con volúmenes curvos, contracurvas. Tiene esta idea como de una libertad de forma que es propia de la arquitectura moderna y que yo creo que Dávila buscaba un poco relacionar con una estética que no necesariamente tenía que terminar siendo estética moderna tipo barco, sino que podía también funcionar con un sistema mezclado con ciertas herencias estéticas, que para él eran parte de su investigación. O sea, a Dávila le interesaba mucho esta idea de que la arquitectura tradicional era una arquitectura que no estaba muerta. Él decía que nosotros, como región y como raza, teníamos un vocabulario arquitectónico propio de nuestras raíces. Siempre dijo eso. Y la misión nuestra era interpretar esos valores con un lenguaje arquitectónico contemporáneo. Y eso lo hace mucho en sus casas en Reñaca y en Concón. Trabaja, ¿no es cierto?, con arcos de medio punto, con techos inclinados, con aleros, y siempre como que establece este diálogo, ¿no es cierto?, entre una arquitectura colonial con ciertas condiciones como modernas, sobre todo en el tratamiento de la pendiente y de cómo estas casas, ¿no es cierto?, construyen ese basamento. Podríamos decir que la segunda vivienda en el borde costero tiene varios, ¿no es cierto?, elementos que se van repitiendo en esos años y que algunos podrían ser en parte patrimonio, ¿no es cierto?, del trabajo de Dávila en la costa. Él va tanteando y llegando a soluciones más convencionales, más imaginativas, donde hay referencias a una multitud de arquitectura. En ese sentido, Dávila fue como una esponja. O sea, entre la casa Flores, las casas de Concón o las casas de Reñaca, no hay parecidos formales tan evidentes. Lo que las une es el talento, la sensibilidad, la medida, la precisión con que están hechas. Tiene un proyecto muy lindo que no se construyó tampoco, que es una iglesia en la Plaza del Inca, que es una gran teja, el techo, y dentro se desarrolla la iglesia. Entonces, ¿dónde están los chilenos? En la gran teja. Ese podría ser indicador de su estilo personal. Y eso está hecho con tecnología completamente moderna, porque eso tenía que haber sido hecho con fierro y hormigón, así como hacen los barcos, digamos. En sus dibujos para Santo Toribio hay algo de una arquitectura que tiene alusiones a la arquitectura colonial, por ejemplo, en los grandes muros blancos con perforaciones pequeñas, en la configuración de patios, pero que al mismo tiempo trabaja con curvas, se mueve con imaginación. Yo creo que por ahí hay algo de lo que uno diría, bueno, quizás esto es lo que Dávila andaba buscando. Después de casi 40 años de ejercer la docencia y múltiples reconocimientos a su labor investigativa, plástica y arquitectónica, en 1971 Roberto Dávila Carson obtiene el Premio Nacional de Arquitectura. Lamentablemente, ese mismo año fallece este gran arquitecto. A mí me parece que Dávila es un personaje clave, cumple un rol que de alguna manera hace un vínculo entre una arquitectura que los nuevos modernos o los jóvenes modernos de los años 20 criticaban duramente, pero que no les permitía romper completamente con eso. Y eso yo creo que hizo que probablemente las bases sobre las que se construyó la arquitectura moderna en Chile fueron más sólidas, porque fueron menos exclusivamente combativas, no se basaban solo en una ruptura con el pasado, sino que de alguna manera permitía hacer este traspaso, esta especie de transición entre una arquitectura tradicional y una arquitectura moderna. Yo diría que fue un buen arquitecto, pero por sobre todo fue un gran maestro. Y ese título se lo ganó porque los alumnos se lo pusieron. Si bien su obra era muy interesante, la persona era todavía mucho más interesante que la obra. Y yo creo que Dávila fue un personaje un poco así. Él, cargado de cultura, cargado de conexiones, cargado de ideas, un artista, un maestro, un hombre de una complejidad que ninguna de sus obras es capaz de manifestar por completo, con tanta potencia. Roberto Dávila, al final de su carrera como docente, dedica un decálogo a los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile, donde da consejos para su actuar. 1.
Tengan la máxima curiosidad intelectual y artística. Procuren ver y conocer lo más posible. 2. Al proyectar sean valientes, audaces en sus ideas y luego pacientes y razonadores para desarrollarlas. 3. No se dejen intimidar por los fracasos primeros. Piensen que aquellos que ustedes más admiran rara vez empezaron con grandes éxitos. 4. Tengan fe en sí mismos, perseveren y no se consideren ni muy poca cosa ni prodigios. 5. Tengan su ideal propio de belleza y al logro de ella dobleguen las técnicas y los medios materiales para lograr sus visiones, no al revés. 6. Tienen en Chile entero una hermosa arquitectura del pasado, en ella inspírense. 7. Piensen que tienen por misión hacer la obra de Dios, el paisaje, más hermosa, embelleciéndola siempre con obras útiles a todos, aportándoles felicidad. 8. Tomen su oficio con vocación, ejérzanlo como un apostolado. 9. Tienen a su servicio las técnicas más avanzadas, que todo lo pueden. 10. Cuentan con la juventud de sus cuerpos y de sus espíritus, que todo lo arrolla.